algo extraño en la forma en la que algunas personas sueñan. Mientras muchos imaginan una vida llena de éxito, dinero o reconocimiento, otras personas solo desean cosas que parecen normales. Tener una habitación propia, comer algo que les guste, sentir que alguien realmente los quiere. Y cuando escuchamos esos sueños, muchas veces pensamos, ¿eso es todo lo que quieren? Pero quizá estamos viendo el problema desde el lugar equivocado, porque no todos sueñan con lo mismo. Algunas personas sueñan con lo que nunca tuvieron. Una persona que siempre recibió cariño puede querer grandes logros, pero a alguien que nunca se sintió querido puede pasar años deseando simplemente encontrar a alguien que se quede. Y ahí es donde empezamos a entender esos sueños, porque muchas veces creemos que una persona tiene pocas aspiraciones cuando en realidad solo está intentando conseguir algo que para otros siempre estuvo ahí. Y eso es lo que hace exactamente interesante la historia de Denji, porque sus sueños parecen demasiado simples. No quiere convertirse en alguien famoso, no quiere demostrar nada al mundo, quiere cosas que muchos darían por sentadas. Pero detrás de esos deseos existe una pregunta más profunda. ¿Qué pasa cuando una persona pasa tanto tiempo sin tener algo que deja imaginar una vida donde sí lo tiene? Y entender esa pregunta revela algo sobre Denji, pero también sobre la forma en la que nosotros construimos nuestros propios sueños. Hay algo que muchas veces olvidamos. Las personas no desean las cosas porque sean importantes para todos. Las desean porque tienen un significado para ellas. Algo que para una persona puede parecer normal, para otra puede representar algo que estuvo esperando durante años. Porque nuestros sueños no aparecen de la nada, nacen de lo que hemos vivido. Por eso, dos personas pueden mirar el mismo futuro y desear completamente cosas diferentes. Una persona puede soñar con ser reconocida por miles de personas. Otra puede soñar con tener un lugar donde sentirse tranquilo. Y ninguna de las dos está equivocada. Simplemente están buscando algo diferente. Esto es lo que hace tan diferente la forma en la que Denji ve al mundo. Porque cuando conocemos sus sueños, muchos podrían pensar que son demasiado simples. Quiero tener una vida cómoda. Quiero experimentar momentos que para muchas personas pueden parecer normales. Pero la razón por la que esos deseos tienen tanto valor es porque para él nunca fueron normales. Denji no creció pensando en grandes metas porque antes tuvo que descubrir algo mucho más básico. Cómo se siente tener una vida que realmente puedas disfrutar. Durante mucho tiempo su realidad estuvo formado por deudas, soledad y la necesidad de aceptar cualquier cosa con tal de seguir adelante. Por eso, cuando imagina una vida mejor, no piensa primero en poder o reconocimiento. Piensa en pequeñas experiencias que para otras personas ni siquiera son un sueño. Y aquí aparece una idea importante. Muchas veces confundimos tener sueños pequeños con pensar pequeño. Pero no es lo mismo. Soñar con algo simple porque eso tiene un significado enorme para ti no significa que quieras menos. Significa que estás buscando algo diferente, porque quizás el problema no es que una persona tenga sueños demasiado pequeños, quizá el problema es que estamos comparando los sueños de alguien con una vida que nunca tuvo. Y esto cambia la forma en la que vemos a Denji, porque sus deseos no muestran falta de ambición, muestran una persona intentando entender qué significa ser feliz. Pero aquí aparece una contradicción. Incluso cuando una persona consigue aquello que siempre quiso, existe una posibilidad que casi nadie considera. Que después de obtenerlo, descubre que eso no era realmente lo que estaba buscando. Y esa es la parte más complicada de los sueños, porque algunas veces no perseguimos lo que queremos, perseguimos lo que creemos que finalmente nos hará sentir completos. Muchas personas pasan imaginando un momento específico, el día en que finalmente tendrán eso que siempre quisieron. Cuando tenga más dinero, voy a estar tranquilo. Cuando encuentre a alguien que me quiera, voy a sentirme bien. Cuando consiga lo que busco, todo va a cambiar. Y es normal pensar así, porque cuando algo nos falta durante mucho tiempo, nuestra mente empieza a imaginar que conseguirlo será la solución a todos nuestros problemas. Pero aquí aparece una contradicción. A veces, conseguir lo que querías no elimina la sensación del vacío, porque el problema no siempre está en aquello que no tenías. A veces estaba en todo lo que aprendiste sobre ti mientras no lo tenías. Y esto es algo que podemos ver con Denji. Durante mucho tiempo, él cree que tener una buena vida significa alcanzar esas pequeñas cosas que nunca pudo experimentar. Comer algo rico, tener una relación, sentir afecto. Pero cuando empieza a acercarse a ese tipo de experiencias, aparece una realidad más complicada
complicada. No es tan fácil disfrutar algo cuando nunca aprendiste cómo se siente recibirlo. Porque una persona puede pasar tanto tiempo deseando algo que cuando finalmente lo consigue no sabe qué hacer con ello. Es como alguien que pasó toda su vida mirando una puerta cerrada. Puede imaginar durante años lo increíble que sería entrar, pero cuando la puerta finalmente se abre, descubre que nunca pensó ¿qué haría después? Y eso es lo que hace que Denji sea más profundo de lo que parece, porque su problema no era solamente que no tenía ciertas cosas, era que nunca tuvo la oportunidad de preguntarse quién era más allá de conseguirlas. Durante mucho tiempo, sus deseos estuvieron construidos alrededor de lo que otros podían darle. Alguien que lo aceptara, alguien que le mostrara cariño, alguien que le hiciera sentir que su vida tenía valor. Pero cuando una persona coloca toda su felicidad en algo externo, existe un riesgo. Empieza a depender de eso para sentirse suficiente. Y esta es una situación que muchas personas pueden entender, porque quizá no todos hemos vivido lo mismo que Denji, pero muchas personas han pensado, cuando consiga esto, finalmente voy a estar bien. Y después de conseguirlo, aparece una nueva pregunta. ¿Por qué sigo sintiendo que falta algo? Porque tal vez el problema no era solamente alcanzar ese sueño, tal vez era entender por qué ese sueño era tan importante para nosotros. Y aquí es donde Denji muestra algo que muchas personas no quieren aceptar. No siempre perseguimos cosas porque las queremos, a veces las perseguimos porque esperamos que reparen una parte de nosotros que todavía no entendemos, pero todavía falta la parte más importante. Porque entender por qué una persona sueña diferente no solo explica sus deseos, también revela la forma en la que sus experiencias cambiaron la manera en la que ve la felicidad. Quizás la forma más equivocada de mirar los sueños de alguien es compararlo con los nuestros, porque cuando vemos a una persona que quiere algo simple es fácil pensar, ¿eso es todo lo que quiere? Debería aspirar a más. Estás pensando demasiado pequeño. Pero muchas veces olvidamos algo importante. No todos están intentando llegar al mismo lugar. Una persona que siempre tuvo amor puede soñar con reconocimiento. Una persona que siempre tuvo seguridad puede soñar con grandes aventuras. Pero alguien que pasó mucho tiempo sin sentirse querido puede soñar simplemente con encontrar a alguien que se quede. Y eso no significa que sus sueños sean menores, significa que su historia es diferente. Eso es lo que hace que Denji sea un personaje tan particular, porque al principio podemos pensar que sus deseos son demasiado simples, quiere demasiado poco, pero cuando entiendes todo lo que hay detrás, la forma de verlo cambia, porque Denji no estaba buscando solamente comida, una relación o una vida cómoda, estaba buscando experiencias que le demostraran algo que nunca había sentido, que su vida podía importar. Y quizás esa es una de las cosas más humanas de su historia, porque muchas personas pasan años intentando conseguir cosas sin darse cuenta de lo que realmente están buscando. Alguien puede decir que quiere dinero, pero quizá quiere sentirse seguro. Alguien puede decir que quiere éxito, pero quizá quiere sentirse diferente. Alguien puede decir que quiere encontrar a alguien especial, pero quizá solo quiere dejar de sentirse solo. Muchas veces vemos el deseo, pero no vemos la necesidad que existe detrás. Y ahí está la diferencia entre juzgar a alguien y entenderlo. Porque los sueños son como una ventana, muestran hacia dónde quiere ir una persona, pero también muestra de dónde viene. Por eso las personas rotas no sueñan menos, sueñan diferente, porque cuando una persona ha vivido la ausencia de algo durante mucho tiempo, empieza a valorar cosas que otros nunca tuvieron que perder. Y quizá por eso Denji conecta con tantas personas, porque detrás de sus deseos simples existe una pregunta que muchas personas se han hecho alguna vez. ¿Qué tendría que pasar para sentir que mi vida finalmente está bien? Pero la respuesta no siempre está en conseguir algo nuevo. A veces también está en entender por qué eso que buscamos tiene tanto valor para nosotros. Porque nuestros sueños cuentan una historia, hablan de nuestras experiencias, de nuestras pérdidas, de las cosas que esperamos encontrar. Y entender esa historia puede cambiar completamente la forma en la que vemos lo que queremos. Porque quizá el problema nunca fue tener sueños demasiado pequeños. Tal vez el problema fue creer que nuestros sueños tenían que parecerse a los de alguien más. Si algo de esta historia te hizo pensar en tus propios sueños o en la forma en la que ves lo que quieres conseguir, significa que quizás no se trata solamente de una historia de anime. Porque detrás de cada personaje hay emociones y problemas que muchas personas viven en silencio.
Y esa es la razón por la que hago este tipo de videos, no solo para entender a un personaje, sino para entender un poco más la forma en la que pensamos, sentimos y vemos nuestra propia vida. Si te gustan estas reflexiones donde usamos el anime para hablar de experiencias reales, puedes suscribirte y acompañarnos en los próximos videos, porque todavía quedan muchas historias que pueden mostrar algo sobre nosotros mismos. Al principio de este video hablamos de algo que puede parecer extraño. ¿Por qué algunas personas sueñan con cosas que para otros parecen demasiado simples? ¿Por qué alguien puede desear algo que muchas personas ni siquiera consideran importante? Y después de ver la historia de Denji, la respuesta empieza a verse de otra manera, porque sus sueños nunca fueron pequeños. Simplemente nacieron de una vida diferente. Para alguien que tuvo ciertas cosas, una comida, un abrazo o un lugar seguro pueden parecer detalles normales. Pero para alguien que pasó mucho tiempo sin ellos, pueden convertirse en una de las cosas más importantes que existen. Y eso también ocurre con nosotros. Muchas veces miramos nuestros propios deseos y pensamos que deberían ser más grandes, que deberíamos querer algo más impresionante, que nuestros objetivos deberían parecerse a los de las otras personas, pero olvidamos algo. Nuestros sueños tienen una razón. Cada cosa que buscamos viene de algún lugar, de algo que vivimos, de algo que nos falló, de algo que queremos sentir. Y entender eso cambia la forma en la que vemos a Denji, porque él no representa a una persona que no tiene grandes aspiraciones. Representa a alguien que aprendió a encontrar valor en las cosas que otros dejaron de notar. Y quizá esa es una de las lecciones más importantes de su historia. No tienes que querer lo mismo que los demás para que tus sueños tengan valor, porque la forma en la que una persona imagina su futuro también cuenta la historia de todo lo que ha vivido. Algunas personas buscan reconocimiento, otras buscan libertad, otras solo buscan un lugar donde puedan sentirse aceptados. Pero detrás de cada sueño existe una razón que muchas veces casi nadie conoce. Por eso, antes de juzgar a alguien lo que quiere conseguir, quizá deberíamos preguntarnos, ¿qué tuvo que vivir esa persona para que ese sueño significara tanto? Porque entender los sueños de alguien también es una forma de entender a la persona que existe detrás. Y quizá eso es lo que hace que Denji sea tan fácil de entender. No porque todos hayamos vivido lo mismo que él, sino porque muchos sabemos lo que se siente querer algo que para otros parece insignificante. Pero cambiar la forma en la que vemos nuestros sueños no es la única batalla que muchas personas enfrentan, porque también existe algo más difícil: querer conectar con otras personas pero no saber cómo dejar que alguien nos conozca. Porque puedes pasar toda tu vida intentando entender a los demás, leyendo sus pensamientos y descubriendo sus secretos, pero aún así tener dificultades para permitir que alguien realmente te conozca. Eso es lo que ocurre con L de Death Note, un genio capaz de entender a cualquier persona, pero que nunca aprendió cómo ser entendido por alguien más. Si quieres descubrir por qué una persona puede alejar a los demás, e incluso cuando en el fondo necesita una conexión, puedes ver ese video que te aparece aquí en pantalla. Y antes de irte, si llegaste hasta el final del video, comenta la palabra sueños. Así sabré que te quedaste hasta el final del video. Nos vemos en otro video. Adiós.